Dicen que el dinero compra casi todo, pero no puede comprar la paz del alma. Arturo Salinas, reconocido empresario de Monterrey, tenía todo lo que cualquiera soñaría: mansiones en San Pedro, automóviles deportivos, cuentas bancarias llenas y viajes de lujo. Pero en lo profundo de su hogar se encontraba con la mayor derrota de su vida. Su hijo de 6 años, Mateo, permanecía en silencio absoluto, como si hubiera apagado el mundo. El incendio en uno de sus galpones había marcado la vida del niño para siempre. Mateo no reía, no lloraba, no hablaba, apenas respiraba en un rincón. Se abrazaba a sus rodillas, con la mirada perdida en un vacío insondable. Los médicos daban explicaciones que no coincidían entre sí. Unos hablaban de autismo, otros de un trauma pasajero difícil de calcular. Arturo, desesperado, buscó las mejores clínicas en Guadalajara y Ciudad de México. Gastó sumas impensables, pero el silencio de su hijo seguía impenetrable. Cada mañana, Arturo despertaba con la esperanza de ver un cambio. Compraba juguetes nuevos, llenaba la casa de estímulos y luces llamativas. Pero el niño permanecía como una estatua frágil, encerrada en sí misma. Los cuidadores contratados se desesperaban al no lograr resultados. Uno tras otro renunciaban, incapaces de convivir con aquella atmósfera tan densa. El millonario solo encontraba más soledad y frustración en medio de su riqueza. A las noches, la mansión se llenaba de un silencio aterrador. El eco de sus propios pasos parecía perseguirlo por los pasillos. Se preguntaba cómo era posible que él, hombre tan poderoso, no pudiera con esto. Las paredes, los espejos y los retratos parecían acusarlo de impotencia. Nada lo hería más que la ausencia de la voz de su hijo, porque para un padre, el silencio de un niño es más doloroso que cualquier fracaso. Ese contraste lo atormentaba día y noche. En los negocios, Arturo era un titán, respetado y temido en Monterrey. En su casa, frente a su hijo, era un hombre quebrado, incapaz de ofrecer consuelo. El dinero que tanto había presumido no servía ni para una sonrisa. La impotencia se convirtió en un espejo cruel de su arrogancia, y la herida más profunda estaba apenas comenzando a abrirse. Lo más extraño sucedía cada tarde, casi como si un reloj invisible lo marcara. A las 6 en punto, Mateo comenzaba a estremecerse sin razón aparente. Se tapaba los oídos con fuerza, temblando como si huyera de un enemigo oculto. Su respiración se agitaba y buscaba un rincón para encogerse. Era un pánico sin explicación, un terror que parecía venir de lo profundo de la casa. Arturo lo observaba sin comprender, sintiendo su impotencia crecer cada día. Los especialistas no encontraban un patrón. Algunos hablaban de recuerdos traumáticos del incendio. Otros decían que eran simples episodios nerviosos que desaparecerían. Pero nada calmaba el miedo del niño cuando llegaba esa hora precisa. Los cuidadores trataban de consolarlo sin éxito alguno. El dolor silencioso de Mateo parecía impenetrable. Arturo, consumido por la frustración, se volvía irascible. Lanzaba gritos contra los trabajadores, acusándolos de incompetentes. Despedía a quienes no lograban calmar al niño, sin detenerse a reflexionar. Pero en el fondo de su ser, algo le decía que el problema no era la gente. Había algo invisible, oculto en esas paredes de concreto y lujo. Algo que sus ojos, entrenados para negocios, eran incapaces de percibir. Cada tarde se convertía en una condena. El reloj marcaba las 6 y el sufrimiento volvía a repetirse. Arturo intentaba cubrirlo con música, con ruido, con más dinero. Pero cuanto más hacía, más fuerte parecía el tormento de su hijo. El millonario sentía que perdía no solo a Mateo, sino a sí mismo, porque con cada grito ahogado se desmoronaba su mundo de certezas. Ese patrón se volvió un fantasma en la vida familiar. Todos en la casa caminaban en puntillas al llegar la tarde. Esperaban el momento en que el niño volvería a encerrarse en su dolor. El silencio previo a las 6 se volvió más aterrador que la propia crisis. Era como escuchar el tic-tac de una bomba emocional a punto de estallar. Y Arturo, pese a todo su poder, era incapaz de detenerla. La arrogancia del empresario se quebraba un poco más cada día. ¿De qué servía ser llamado genio de los negocios si no podía con esto? Los periódicos lo alababan,
Las cámaras lo buscaban, pero en casa, frente a su hijo, era un hombre vacío y derrotado. El eco de su fracaso lo perseguía como una sombra imposible de sacudir, y nada lo hacía sentir más pequeño que esos ojos apagados. El hombre que había construido imperios financieros ahora se derrumbaba. Las juntas empresariales se le hacían interminables. Los socios notaban que ya no tenía la misma chispa de antes. La ambición que lo había movido ahora se convertía en un lastre. Cada llamada de negocios le recordaba su impotencia como padre. Nada parecía importarle más que un silencio imposible de romper. Fue en medio de esa tormenta que apareció Lucía Campos, una mujer de origen humilde, buscando un empleo para sobrevivir. No pidió cuidar niños, no pidió cercanía con Mateo. Solo solicitó un trabajo de limpieza en la mansión. Arturo apenas levantó la mirada cuando la contrató, pero aquel gesto casual sería el inicio de un giro inesperado. Lucía entró en la casa con pasos suaves, casi invisibles. No era como los cuidadores anteriores, llenos de títulos y diplomas. No hablaba demasiado, no imponía su presencia. Se dedicaba a limpiar pasillos, a ordenar lo que el lujo había descuidado, pero detrás de su silencio, sus ojos atentos no perdían detalle. Y poco a poco, comenzó a notar lo que nadie había visto. El destino a veces se disfraza de lo sencillo, y en aquella mujer, sin aparente importancia, se escondía una llave que abriría puertas que ni el dinero de Arturo podía tocar. Los grandes cambios a menudo entran en la vida con pasos humildes, y así, la figura discreta de Lucía comenzaba a transformarlo todo, aunque en ese momento ni Arturo ni Mateo lo podían imaginar. Lucía no tardó en notar un patrón inquietante. El miedo de Mateo no era un miedo común. Tenía hora marcada y parecía venir de un rincón de la casa. Cada tarde, a la misma hora, lo encontraba paralizado mirando al techo. Su cuerpecito temblaba y sus ojos se perdían en un vacío invisible. Algo extraño vibraba en las paredes, pero nadie más lo percibía. La mujer decidió observar sin interrumpir. Mientras limpiaba los pasillos, se dio cuenta de un murmullo extraño. Un zumbido grave, casi imperceptible, recorría la mansión. No era un ruido normal, era constante, como un lamento apagado. El niño parecía reaccionar siempre que ese sonido comenzaba. Lucía supo entonces que no era simple coincidencia. El miedo de Mateo era real, aunque los demás lo ignoraban. Lo que para un adulto era apenas un murmullo, para él era tortura. Los especialistas nunca se habían detenido a escuchar su entorno. Estaban ocupados hablando de diagnósticos y recetas costosas, pero la mujer sencilla había captado en minutos lo que otros negaron. El silencio del niño tenía un origen oculto, mecánico y cruel. Esa tarde, Lucía decidió seguir el rastro. Bajó al sótano oscuro, donde las sombras se acumulaban. El olor a humedad y hollín del incendio aún persistía. Allí, en un rincón olvidado, descubrió la fuente del tormento. Una máquina vieja, dañada, se encendía sola cada tarde, y con ella, el dolor de Mateo regresaba como un reloj siniestro. La mujer extendió la mano y apagó el motor oxidado. El zumbido desapareció como si nunca hubiera existido. Arriba, en la sala, Mateo se relajó por primera vez en meses. No gritó, no huyó, simplemente bajó los brazos. El silencio dejó de ser sufrimiento y se volvió calma. Lucía entendió que había dado el primer paso hacia la verdad. Ese instante le confirmó lo que siempre creyó en su corazón. A veces las respuestas no están en papeles ni en doctores, están en detalles pequeños que casi nadie mira. Para Mateo, el alivio vino de un gesto simple. Y para Lucía, esa certeza era más fuerte que cualquier diploma. La verdadera curación empezaba en la empatía. Lucía no le dijo nada a Arturo esa noche. Sabía que él, cegado por su arrogancia, no lo aceptaría. En vez de hablar, abrió un cuaderno viejo y comenzó a escribir. Anotaba la hora exacta en que el ruido se encendía, registraba la reacción de Mateo con cada vibración y detallaba cómo el niño se calmaba al apagar la máquina. Día tras día, repitió la misma observación. A las 6 en punto, la máquina arrancaba sola. El niño entraba en crisis, con manos en los oídos. Ella bajaba, apagaba el aparato y el niño se relajaba.
Su cuaderno se llenaba de apuntes y horarios precisos. Era un mapa del sufrimiento oculto en la mansión. Mateo empezó a notar algo distinto en la mujer. No lo forzaba, no lo presionaba, no lo llenaba de preguntas. Ella simplemente estaba allí, en silencio, apagando su dolor. No levantaba la voz, no invadía su espacio, y ese respeto fue el primer puente entre ellos. El niño dejó de verla como amenaza y empezó a confiar. Una tarde, cuando ella pasó con un vaso de leche, sucedió lo inesperado. Mateo la miró directo a los ojos, aunque no dijo palabra. Por primera vez, no desvió la mirada ni corrió a esconderse. Ese gesto, pequeño para cualquiera, fue gigante para Lucía. El muro de silencio comenzaba a resquebrajarse. Un rayo de confianza había entrado en la vida del niño. Arturo observaba desde lejos, confundido. Notaba que su hijo reaccionaba distinto con aquella mujer, y no entendía cómo alguien sin estudios ni credenciales lo lograba. Su orgullo de empresario se lo impedía aceptar, pero en el fondo empezaba a sentir una mezcla de intriga y celos. ¿Cómo era posible que ella consiguiera lo que él no? La duda se instaló en el corazón del millonario. Parte de él quería creer en un milagro. Otra parte lo atormentaba, sintiéndose humillado. El dinero había fracasado, pero la sencillez lograba avances. Aquella contradicción lo desgarraba cada noche, y pronto el conflicto estallaría en algo mucho más grande. Una noche de insomnio, Arturo decidió vigilar a Lucía. La encontró en su cuarto, con el cuaderno abierto sobre la mesa. Se acercó sin anunciarse y comenzó a leer sus notas. Allí estaban registradas cada crisis, cada hora, cada reacción. El orden y detalle de las anotaciones lo dejaron impactado. Lucía había hecho lo que los médicos no lograron, pero no era lo único que encontró entre las páginas. Había informes médicos que Arturo nunca había visto, copias de exámenes, resultados borrados y tachados, nombres de doctores recomendados por su consejera de confianza y un diagnóstico enterrado deliberadamente. No era autismo, era un trastorno de procesamiento sensorial. El descubrimiento cayó sobre él como un rayo. Había gastado millones en terapias inútiles, había confiado en especialistas que escondían la verdad, y todo mientras su hijo sufría por algo tan simple como un ruido. La ira lo consumió de pies a cabeza. Necesitaba respuestas, y las necesitaba de inmediato. Arturo irrumpió en la habitación de Lucía con furia. La acusó de entrometerse donde no debía. Le gritó que estaba manipulando al niño con inventos, que solo buscaba aprovecharse de su dolor, pero ella no respondió con miedo ni con excusas. Con calma, pronunció una frase que lo congeló. Pregunte a quién le conviene que su hijo permanezca en silencio. La voz serena de Lucía se clavó como cuchillo en su conciencia. ¿Quién ganaba dinero con el sufrimiento de Mateo? La pregunta lo persiguió toda la noche. La imagen de su consejera de confianza apareció en su mente. Y con ella, un miedo nuevo. ¿Había sido engañado todo este tiempo? La duda se volvió tormenta en el corazón de Arturo. No podía aceptar que la persona en quien más confiaba lo traicionara, pero tampoco podía ignorar las pruebas en el cuaderno. Por primera vez, su orgullo y su arrogancia temblaban. Estaba a punto de descubrir una verdad más oscura, y esa verdad lo cambiaría para siempre. Al día siguiente, Arturo confrontó a Elena Duarte, su consejera de confianza. Era la mujer que siempre lo había guiado en temas médicos y negocios. Ella fue quien recomendó clínicas, doctores y terapias costosas. Cuando él mencionó el diagnóstico encontrado en el cuaderno, Elena reaccionó fría. Lo acusó de dejarse manipular por una sirvienta sin estudios. Aseguró que Lucía era peligrosa, que inventaba historias para ganar poder. Las palabras de Elena sonaban convincentes. Hablaba con seguridad, como siempre lo había hecho durante años, pero había algo en su tono que no cuadraba. La rapidez con la que desacreditaba a Lucía levantó sospechas. ¿Por qué tanto interés en que la mujer fuera despedida? ¿Por qué negar de inmediato la posibilidad de otro diagnóstico? Esa noche, Arturo se quedó revisando documentos en su oficina. Entre carpetas polvosas y contratos guardados, halló algo inquietante. Varios acuerdos millonarios habían sido firmados a su nombre.
todos relacionados con investigaciones médicas y nuevos tratamientos. El caso de Mateo era usado como justificación para dichos convenios. Era evidente. Su hijo era pieza central de un negocio oscuro. El dolor se mezcló con la rabia en su corazón. No solo habían traicionado su confianza, también usaron a su hijo. La mansión, antes símbolo de triunfo, ahora le parecía una prisión. Las paredes lujosas escondían secretos de corrupción, y detrás de esos secretos estaba Elena, la mujer en quien más confiaba. El engaño era más grande de lo que imaginaba. Recordó de nuevo las palabras de Lucía: pregunte a quién le conviene que su hijo permanezca en silencio. De pronto todo encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Cada médico, cada receta, cada contrato habían sido planeados. El silencio de Mateo era rentable para Elena, y la fortuna de Arturo estaba siendo usada como carnada. Por primera vez en su vida, el millonario sintió miedo verdadero. Miedo no de perder dinero, sino de aceptar la verdad. Su hijo no era un paciente incurable, era una víctima de un sistema podrido que lo convirtió en mercancía. Arturo apretó los puños con impotencia y furia. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en la mansión creció como nunca. Elena presionaba a Arturo para que despidiera a Lucía. Los abogados de la familia también lo aconsejaban con cautela. Decían que aquella mujer podía ser un riesgo para la reputación. La presión social y mediática lo envolvía como una trampa. Arturo comenzó a sentir que el tiempo se le acababa. Lucía, mientras tanto, permanecía en silencio. Sabía que la tormenta estaba por estallar, pero no retrocedía. Guardaba en su poder un sobre con documentos importantes. Papeles que había encontrado escondidos en la biblioteca de la mansión. En ellos había pruebas del diagnóstico original de Mateo, y también nombres de médicos que habían alterado informes. Cada línea de aquellos papeles confirmaba la traición. La vida de un niño había sido usada como excusa para contratos. Elena estaba detrás de todo, moviendo hilos como titiritera. Lucía entendía que esa verdad debía salir a la luz, pero también sabía que hacerlo la ponía en peligro. El enemigo al que enfrentaba no era cualquier persona. En una noche oscura, Lucía recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era fría y amenazante. Si hablas, nunca volverás a ver a tu hija. Las palabras la paralizaron, recordándole su propio pasado doloroso. Elena sabía de sus heridas y las usaba como arma. El miedo se mezcló con la decisión que debía tomar. Lucía miró el cuaderno con las anotaciones de Mateo. Recordó el rostro del niño cuando se calmaba al apagar la máquina. Pensó en la primera vez que él la miró sin miedo, y en ese instante entendió que no podía huir. El sufrimiento de Mateo era más grande que sus temores. La verdad debía revelarse, aunque costara caro. Con el corazón acelerado, decidió enfrentar su destino. Esa misma noche, citó a Arturo en un lugar seguro. Llevaría el sobre con todos los documentos escondidos. También mostraría la grabación de voz que guardaba como prueba. Elena había confesado que los diagnósticos falsos eran negocio. Lucía sabía que esa revelación lo cambiaría todo. El encuentro entre Arturo y Lucía fue intenso. Ella llegó con paso firme, aunque la amenaza seguía en su mente. Sacó el sobre con papeles y lo colocó frente al millonario. Allí estaban las pruebas que él tanto necesitaba: informes médicos adulterados, diagnósticos falsos, contratos oscuros. Todo conectado directamente con Elena Duarte. Arturo abrió los documentos con manos temblorosas. Cada hoja confirmaba lo que temía en silencio. Su consejera había manipulado su confianza durante años. No solo había robado dinero, había jugado con la vida de su hijo. El peso de la verdad lo hizo hundirse en la silla. Era el fraude más cruel que jamás había enfrentado. Lucía no se detuvo y mostró la grabación en su celular. Se escuchaba claramente la voz de Elena. Admitía que mantener el diagnóstico de autismo generaba contratos. Empresas farmacéuticas y laboratorios pagaban fortunas por eso. El silencio de Mateo era rentable, no una enfermedad incurable. El rostro de Arturo se desfiguró entre rabia y tristeza.
Mientras tanto, en el piso de arriba, algo sucedía. Mateo sostenía su caballito de peluche entre las manos. Caminó lentamente hacia las escaleras, algo que no hacía en meses. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo. Los pasos resonaron en la madera y captaron la atención de todos. El niño bajó corriendo, con lágrimas en los ojos. Se lanzó a los brazos de Lucía con fuerza y en voz baja, por primera vez en mucho tiempo, habló. «Mamá, mamá», dijo, abrazándola como si nunca quisiera soltarla. Arturo quedó petrificado, incapaz de creer lo que oía. El silencio que lo atormentó tanto se había roto, y lo hizo en el momento más decisivo de todos. Ese instante se volvió un milagro frente a sus ojos. La verdad se revelaba al mismo tiempo que su hijo despertaba. Lucía había devuelto vida a donde solo había dolor, y Arturo comprendió que nunca volvería a ser el mismo, porque aquel abrazo y aquellas palabras valían más que toda su fortuna. El dinero no había podido, pero la verdad sí. La reacción de Elena no se hizo esperar. Cuando Arturo la confrontó con las pruebas, intentó negarlo todo. Dijo que eran inventos de Lucía, mentiras de una resentida. Pero los papeles y la grabación hablaban más fuerte que sus palabras. La farsa estaba descubierta y no había vuelta atrás. Arturo tomó la decisión de romper con ella definitivamente. Los contratos fraudulentos salieron a la luz pública. Los medios de comunicación en Guadalajara y Monterrey hicieron eco. Se destapó un escándalo de proporciones nacionales. Niños usados como moneda de cambio para experimentos. Médicos involucrados en diagnósticos falsos por dinero. Y Elena Duarte como la mente maestra del engaño. La justicia actuó con rapidez implacable. Tribunales llenos de pruebas la acorralaron sin salida. Los socios que antes la protegían le dieron la espalda. El prestigio que había construido se derrumbó en semanas. De consejera poderosa pasó a ser señalada como criminal. El precio de su ambición fue caer en total desgracia. Mientras tanto, en la mansión, la vida cambiaba. El ambiente pesado fue sustituido por un aire de esperanza. Mateo, aunque todavía frágil, comenzó a mostrar avances. Comía mejor, dormía tranquilo y poco a poco sonreía. Ya no se tapaba los oídos con desesperación. El eco del sufrimiento se disipaba con cada día. Arturo lloraba en silencio al ver los progresos de su hijo. Por fin lo veía moverse con libertad, sin miedo. Cada palabra balbuceada era un regalo invaluable. Se reprochaba no haber confiado antes en Lucía. Pero también entendía que aún estaba a tiempo de cambiar. Su mundo interior había sido sacudido hasta lo más profundo. La transformación del millonario apenas comenzaba. El poder y el dinero ya no tenían el mismo valor. El orgullo que lo había cegado se convirtió en humildad, y el recuerdo de lo ocurrido lo perseguiría siempre, pero ahora no como herida, sino como motor para luchar por otros. Era momento de convertir el dolor en propósito. Arturo tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció la creación de una fundación en Guadalajara. El objetivo: apoyar a familias víctimas de diagnósticos errados. Niños como Mateo tendrían acceso a ayuda real, médicos honestos, tratamientos adecuados y apoyo emocional. Era su forma de reparar el daño y devolver esperanza. Lo más inesperado fue a quién eligió como directora. No buscó expertos de renombre ni ejecutivos con experiencia. Nombró a Lucía como la líder de la fundación, no por gratitud, sino porque sabía que nadie tenía más autoridad moral. Ella había visto lo que otros se negaron a aceptar. Ella había salvado a su hijo cuando nadie más lo hizo. La noticia recorrió los periódicos de todo México. Empresario millonario reconoce errores y nombra a trabajadora humilde. El gesto causó conmoción entre la opinión pública. Algunos lo aplaudieron, otros lo criticaron con dureza. Pero Arturo ya no se dejaba llevar por las voces externas. Sabía que su decisión era la correcta. La relación entre él y Lucía se transformó. Ya no era una empleada, era un pilar en su vida. Juntos comenzaban un camino para sanar heridas. Mateo, aunque aún callado en ocasiones, estaba mejor. El niño había encontrado en ella una figura de confianza y en su padre un hombre dispuesto a escuchar al fin. Las primeras reuniones de la fundación fueron conmovedoras.
Familias llegaban con historias similares de dolor y engaño. Padres desesperados compartían la misma impotencia, pero encontraban consuelo en saber que no estaban solos. El trabajo de Lucía era incansable y genuino. El propósito de la fundación crecía más cada día. En ese proceso, Arturo también sanaba. Aprendió a ver la vida con otros ojos. Ya no era el hombre que medía todo en millones, era un padre dispuesto a cambiar por amor y un empresario dispuesto a usar su poder para el bien. La transformación estaba en marcha y no había regreso. El día de la inauguración oficial de la fundación llegó. El auditorio estaba lleno de familias, periodistas y autoridades. Arturo subió al escenario con lágrimas contenidas. Presentó a Lucía como el corazón de todo el proyecto. Los aplausos resonaron, pero la emoción estaba por llegar. Todos esperaban ver al pequeño Mateo en el evento. El niño, aún tímido, subió al escenario con su caballito de peluche. El público contuvo la respiración, esperando silencio. Pero sucedió lo que nadie imaginaba. Mateo tomó el micrófono con manos temblorosas, miró a Lucía con ternura infinita y con voz baja pero clara pronunció unas palabras: «Gracias por quedarte». El auditorio estalló en aplausos y lágrimas. Arturo se derrumbó entre sollozos como nunca antes. Lucía también lloraba, sosteniendo al niño en sus brazos. El silencio que antes había sido dolor, ahora era victoria. Una victoria conquistada con verdad y amor. Ese momento fue noticia en todo el país. Los periódicos hablaron de un niño que rompió su silencio. Las redes se llenaron de mensajes de esperanza. Miles de familias se sintieron identificadas con la historia. La fundación nació con una fuerza que nadie pudo detener y con ella una nueva etapa en la vida de todos. Arturo aprendió la lección más grande de su vida. El dinero compra lujos, pero nunca la verdad. El poder abre puertas, pero no conquista corazones. La arrogancia lo había cegado, pero el dolor lo transformó. La humildad y la compasión se convirtieron en sus nuevas armas, y su hijo fue el maestro que nunca imaginó tener. Así terminó la historia de un silencio convertido en victoria, de un millonario arrogante que encontró humanidad, de una mujer sencilla que venció al sistema con amor, y de un niño que, con 2 palabras, iluminó a un país entero. Porque hay cosas que el dinero nunca podrá comprar, y entre ellas, la verdad siempre será la más poderosa.